You've been learning Spanish for years, but when it's time to actually speak, your brain locks up. Not because you don't know the words, but because you haven't rehearsed the moment. In this video, you'll learn 100 useful intermediate Spanish phrases, all grouped by real-life situations where learners usually get stuck, so you can practice for those exact moments. I grouped the phrases into 10 levels, so when you finish all of them, you'll have the tools you need to speak with confidence. And since 100 phrases can be boring, I'll take you to 10 different cool places in Toledo along the way. Let's start! My Daily Spanish. You're about to learn some of the most common Spanish phrase patterns that native speakers use all the time, but most learners skip. Stick around to the end and you'll feel way more confident using them in real conversations. Oh, and I made a free PDF with all 100 phrases so you don't have to take notes. Grab it from the link in the description and let's get started. Level 1. Talking about how long you've been doing something. You are mid-conversation and want to say how long you've been doing something, but can't remember which tense fits? Or you want to talk about when you started learning Spanish and the sentence falls apart? These phrases show you how we native speakers naturally express time. Llevo 3 años estudiando español. He estado viviendo en España desde hace 6 meses. Hace un año que empecé a aprender español. He trabajado aquí desde 2019. Llevo mucho tiempo queriendo visitar Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? No he practicado español esta semana. Hace años que no hablo con él. Desde que llegué, no he parado de aprender. Ya llevo 6 meses viendo tus vídeos. Been watching for more than 6 months? Drop a comment and let me know. I'd love to hear your story. Level 1 complete! Let's jump to Level 2. Level 2, describing your health, energy, or physical state. You feel off but can't quite explain it in Spanish? Or worse, you're in a real situation where you need help? Worry not, no te preocupes. These phrases give you a fluent way to describe your health and energy. Ayer por la noche no dormí bien. El fin de semana pasado estuve malo o mala. Malo if you're a man, mala if you're a woman. Me duele la cabeza desde esta mañana. Remember, me duele la cabeza, no mi cabeza. Me encuentro un poco cansado hoy. Me encuentro un poco cansada hoy. Estoy resfriado, pero nada grave. Estoy resfriada, pero nada grave. No tengo mucha energía últimamente. Igual necesitas descansar. He tenido dolor de espalda todo el día. ¿Te encuentras bien? Tienes mala cara. Estoy mejor, gracias por preguntar. Me sentó mal la cena de anoche. Maybe it was the 3 kilos of natillas that I had for dessert. Maybe. Level 3, making, changing, or forgetting plans. Plans change all the time, but when you have to talk about it in Spanish, it's easy to freeze. These phrases will help you keep the conversation flowing. You'll be able to adjust plans in Spanish like a local, without sounding rude, awkward, or unsure. ¿Podríamos cambiar el día de la reunión? ¿Te importa si lo dejamos para otro día? Perdona, se me había olvidado que habíamos quedado mañana. ¿Qué día te viene bien? ¿Quedamos el jueves por la tarde? Tengo que cancelar la cita de mañana. Al final no voy a poder ir. ¿Y si lo hacemos online mejor?
Me viene fatal esta semana. ¿Podemos moverlo al lunes? Remember that the magic words lo siento, perdona, gracias, and por favor will help a lot in these situations. Now let's level up. I use these next expressions a lot. Level 4, reacting to ideas and making suggestions naturally. So you have an idea, you want to suggest something, but all you can think of is podemos over and over. So how do we native speakers actually make suggestions? Let's vary it up. ¿Y si le preparamos una fiesta sorpresa a Carla? ¿Y si, what if, we use this expression a lot? ¿Y si probamos algo distinto esta vez? ¿Por qué no salimos a cenar el viernes? ¿Has pensado en hablarlo directamente con él? Podríamos hacer una videollamada. ¿Te parece si lo hablamos con calma mañana? Tengo una idea que quizá te guste. Lo que podríamos hacer es dividir las tareas. ¡Qué guay! Me encantaría ir contigo. Vale, pero solo si tú también vienes. Just a reminder, you can download the free PDF with all 100 phrases using the link in the description of this video. Yay! Let's jump to level 5. Nivel 5. Expressing preferences and making choices. You're offered 2 options, or 3, and suddenly you don't know how to say, I prefer, I don't mind, or you choose. How do you keep the conversation moving? Use these natural expressions. Me gusta más la corbata lisa que la de rayas. De entre estas opciones, prefiero la ensalada. Me da igual, tú eliges. Esta me parece más cómoda. Creo que esta opción es mejor para todos. No estoy seguro, pero creo que prefiero la otra. O, no estoy segura, pero creo que prefiero la otra. Me quedo con la segunda. El bolso azul combina mejor con tus zapatos. No me convence del todo, pero puede funcionar. Uf, no sé. ¿Cuál te gusta más a ti? Now you know 50 phrases! Well done! The more you prepare in advance, the more fluent you'll sound in the moment. So rehearse these phrases. Now let's level up, speaking Spanish. Nivel 6. Talking about reasons, blame, or gratitude. You want to say something happened because of someone or something, or admit it was your fault. But your English instincts are getting in the way. Let's rewire that. Por culpa de mi jefe, tengo que trabajar el sábado. Gracias a mi compañera me puedo ir de vacaciones. No fui porque estaba lloviendo mucho. Gracias a ti lo conseguí. Lo hice por ti. Por eso te llamé ayer. No pude asistir por una emergencia. Gracias a ese vídeo entendí el subjuntivo. You can watch it right here. Todo salió bien gracias al trabajo en equipo. Gracias por tu ayuda. You're doing great! Keep it up! I'll teach you something really important at level 10. But first, talking about what you have done and what you haven't. Starting phrases with have you seen or have you done is very common in Spain, but learners often avoid these out of fear of messing up. Don't skip these. They are key to real conversations. No he probado nunca los arándanos. Ya he comido, gracias. Todavía no he hablado con ella. ¿Has visto la última temporada?
Se me ha olvidado tender la ropa. Aún no he terminado la presentación. Nunca he estado en Argentina. Acabo de llegar. He estado pensando en eso últimamente. No me ha respondido todavía. You've made it to level 7! That's already farther than most learners ever go. Be proud of that. Drop the word farola to let me know that you're part of the cool club. Just 3 levels left! Nivel 8. Handling uncertainty, conditions, and polite questions. You're unsure. You want to be polite, but you're also trying to be clear. How can you stay respectful while expressing uncertainty or doubts? Here are some phrases that we use a lot. Depende de si tengo mucho trabajo o no. ¿Te importa si lo hablamos mañana mejor? Si tengo tiempo, te aviso. No estoy seguro, déjame pensarlo. O, no estoy segura, déjame pensarlo. Puede que sí, puede que no. No sé qué haría en tu lugar. Si pudiera ayudarte, lo haría. ¿Y si resulta que no funciona? ¿Te molestaría si cambio la hora? No tengo claro qué va a pasar. You've come so far. If you keep practicing these phrases, you will improve your Spanish so much, for real. Just 2 more levels to become a pro. ¡Vamos! Nivel 9. Reacting to surprising information or sharing news. Your friend tells you something wild. You want to respond like a human, not a textbook. But your brain stalls. Here's how to jump back in. ¿Sabes que mi hermana se va a casar? Parece que el profesor hoy está enfadado. ¿En serio? No me lo puedo creer. No me digas. Me acabo de enterar. ¡Qué fuerte! ¿Y eso? ¿Cómo es posible? Eso no me lo esperaba. Te tengo que contar una noticia importante. Get ready, these are the last 10 phrases. Take notes and amaze Spanish speakers. Nivel 10, using conditionals and hypotheticals with confidence. You're trying to imagine a scenario, or express regret, or say what you'd do differently. But the Spanish conditional and the subjunctive feel like a maze. These are the most confusing for students in our program. Let's make it manageable. I'll highlight the conditionals in orange and the subjunctive in light blue when they appear. Si tuviera más tiempo, iría contigo. Habría ido, pero tenía mucho trabajo. Si mañana viajo a Málaga, no podré ir. Ella está actuando como si no supiera nada. Si lo hubiera sabido antes, te habría ayudado. Como no te des prisa, vas a llegar tarde. Si llueve, cancelamos la barbacoa. Si me toca la lotería, dejo el trabajo. Adiós. Me gustaría que vinieras conmigo. Aunque tuviera el dinero, no lo compraría. You watched till the end! 100 phrases! Great job! Now that you've practiced the most essential phrases for real-life situations, what happens when those phrases show up in an unscripted, native-level conversation? Click here to watch me and Spanish friends speak for a full hour, with subtitles, so you can hear exactly how native speakers talk, and finally bridge the gap between learning and actually speaking. See you there! Hurry up, I'm gonna soak!